En la sala del tribunal, todo olía a mármol frío y a traición. Mi nuera estaba sentada erguida, como si ya hubiera ganado, con el pintalabios perfecto y una sonrisa lo bastante afilada como para cortar la piel. Mi hijo permanecía a su lado, evitando mi mirada, como si el hombre que lo había criado se hubiera convertido de repente en un desconocido. Cuando su abogado declaró que las 5 casas de vacaciones en los Cayos de Florida les pertenecían legítimamente, un murmullo de satisfacción recorrió su mesa. Pensaban que yo era débil. Pensaban que me quedaría en silencio. Pensaban que un viudo anciano nunca se defendería. Mi propio hijo incluso sonrió con desprecio al decir, no merecía ni un céntimo. Pero la sala cambió cuando el juez abrió el sobre que le había entregado antes. Leyó las primeras líneas, hizo una pausa y luego empezó a leer más rápido. Sus hombros comenzaron a temblar, y entonces soltó una carcajada lo bastante fuerte como para resonar contra las paredes. La sonrisa de mi nuera se congeló. Mi hijo se inclinó hacia adelante, confundido. El juez bajó el papel y los miró directamente con una curiosa y tranquila diversión. Bueno, esto es interesante, dijo. Sus rostros se quedaron sin color, y por primera vez aquella mañana, sentí como el peso de la humillación se desprendía de mis hombros y regresaba a los suyos, donde siempre había pertenecido. Si te quedas conmigo hasta el final de esta historia, verás cómo se destapa cada mentira, cómo cada mano codiciosa es apartada por la verdad y cómo cada traición recibe una justicia tan afilada que te dejará sin aliento. Lo que ocurrió en esa sala no solo cambió el destino de 5 casas, destruyó su plan, reveló el secreto que jamás pensaron que yo sacaría a la luz y entregó una venganza tan satisfactoria que incluso al juez le costó ocultar su sonrisa. Sigue viendo, el verdadero giro apenas acaba de empezar. Me llamo Thomas Grant, y a mis 68 años, jamás imaginé que pasaría los últimos años de mi vida dentro de un tribunal luchando contra mi propia familia. Trabajé durante más de 4 décadas como carpintero estructural, el tipo de hombre que construye con sus manos y cree que la honestidad por sí sola puede mantener una casa en pie. Después de que mi esposa Margaret falleciera, viví en silencio, cuidando la casa en la que criamos a nuestro hijo y aferrándome a los recuerdos que ella dejó atrás. Pensé que mi vida estaba resuelta, que sería predecible, incluso tranquila. Me equivocaba. La luz de la mañana se filtraba por las altas ventanas del juzgado cuando entré, y el aire se sentía demasiado frío para un día en Florida. Nunca había estado en un tribunal. Solo los había visto en la televisión, donde los culpables entraban cabizbajos, derrotados. Nunca imaginé que sería yo quien estaría sentado en la mesa del acusado, mirando a mi hijo y a su esposa entrar con la seguridad de quienes creen haber ganado antes de empezar la batalla. Vanessa se movió primero, sus tacones marcando un ritmo seco que me revolvió el estómago. Caminaba con los hombros rectos y la barbilla alta, esa postura que adopta quien quiere parecer poderoso. Lucas la seguía medio paso detrás, con la mano rozando su codo, como si necesitara permiso para existir. Antes caminaba orgulloso a mi lado cuando era niño, arrastrando su caña de pescar por el muelle y riéndose de sus propios chistes, ahora ni siquiera era capaz de mirarme. El juez entró y todos se pusieron en pie. Yo también lo hice, aunque mis rodillas protestaron. El juez Raymond Dellis se ajustó las gafas y recorrió la sala con la mirada. Cuando sus ojos se detuvieron en mí, sentí algo inesperado, tal vez lástima o curiosidad. Pero enseguida desvió la atención hacia Vanessa y Lucas, que estaban sentados como si posaran para un retrato. Su abogado, un hombre elegante con traje azul marino, se levantó de inmediato. Su señoría, mis clientes están aquí para hacer valer su reclamación legal sobre las 5 propiedades vacacionales ubicadas en los Cayos de Florida, declaró como si estuviera leyendo una lista de la compra. ¿Legal? Esa palabra me golpeó como un martillo. Esas casas representaban 40 años de trabajo, cada hora extra que hice para asegurarme de que Lucas tuviera una vida mejor que la mía. No eran solo inversiones, eran trozos de mi vida, construidos después de huracanes, reparados tras tormentas, queridos porque Margaret amaba el mar. Y ahora, de alguna manera, estaban siendo reclamados por la mujer que ni siquiera me dejaba abrazar a mi nieta sin permiso. Vanessa se levantó con suavidad,
alisándose la falda como si se preparara para una portada de revista. Levantó la barbilla y miró directamente al juez. «Las 5 casas en los Cayos de Florida son nuestras», dijo con una seguridad que me revolvió por dentro. Mi hijo asintió a su lado, reflejando esa misma confianza. «Sí, su señoría, son nuestras, él no merece ni un céntimo». No me miró ni una sola vez. En ese momento, algo dentro de mí se quebró de una forma que no sentía desde el día en que murió Margaret. Sabía que esta audiencia sería dolorosa, pero no esperaba que la traición doliera como un golpe físico. Margaret solía decir que las familias se rompen en silencio al principio. Pequeñas decisiones, mentiras insignificantes, momentos de debilidad, hasta que un día despiertas y te das cuenta de que toda la base ya se ha derrumbado. Tal vez ese era mi momento. El abogado continuó exponiendo sus argumentos, hablando de capacidad disminuida y mala gestión, palabras que me pintaban como un anciano confundido incapaz de distinguir un documento de otro. Permanecí quieto, con las manos entrelazadas y la respiración corta. Estaban reescribiendo mi vida delante de mí, convirtiendo mis años de esfuerzo en un arma contra mí, pero yo tenía algo que ellos no sabían, algo que Margaret había preparado mucho antes de esa mañana. Rebecca Vaughan, mi abogada, se inclinó hacia mí. «¿Está listo?», susurró. No lo estaba. Nadie está preparado para enfrentarse a su propio hijo en un tribunal como si fuera un enemigo, pero aún así asentí, porque la verdad tenía que salir, aunque doliera. El juez Ellis me miró por encima de las gafas. «Señor Grant, ¿tiene algo que presentar ante el tribunal en este momento?» Metí la mano en el bolsillo de mi chaqueta y sentí el peso del sobre que Margaret había protegido antes de morir. No pesaba físicamente, pero llevaba años de amor, sospechas y preparación. Su voz resonó en mi mente, suave pero firme. «Si algo ocurre, Thomas, tienes que ser valiente». Mis dedos temblaron solo una vez cuando puse el sobresellado en la mano del juez. Él lo abrió con cuidado, desplegó el papel y comenzó a leer. Al principio su expresión no cambió, luego alzó una ceja, sus ojos se afilaron y entonces rió. Una risa breve, inesperada, que rompió el silencio de la sala. Todas las miradas se dirigieron hacia él. Vanessa tensó su sonrisa, fallando por primera vez esa mañana. El juez dejó el papel, giró lentamente la mirada hacia ella y habló con calma deliberada. ¿De verdad pensó que nadie notaría esto, señora Grant? Salí del tribunal ese día con un peso que se me quedó en los huesos mucho después de llegar a casa. Incluso ahora, al recordar todo lo que llevó hasta ese momento, me parece casi imposible que mi propio hijo y mi nuera pudieran plantarse ante un juez e intentar quedarse con lo que Margaret y yo construimos durante toda una vida. Tal vez el verdadero comienzo no fue en esa sala, sino en los largos y silenciosos meses después de la muerte de Margaret, cuando estaba aprendiendo a vivir en un mundo que de repente se sentía demasiado grande y demasiado vacío. La casa estaba dolorosamente silenciosa sin ella, y llené ese silencio con pequeñas rutinas con la esperanza de mantenerme en pie. Cada mañana salía al jardín a regar las rosas, las que ella plantó el año en que compramos la propiedad. Las cuidaba con delicadeza, retirando los pétalos secos y podando las ramas con atención. Margaret solía decir que las rosas eran como las personas. Si las descuidas, crecen salvajes y enredadas, pero si tienes paciencia, florecen. No sé si la creía entonces, pero me aferré a sus palabras cuando se fue. Algunos días lijaba las tablas del porche hasta que la madera quedaba suave bajo mis manos. Ese porche era nuestro lugar favorito al atardecer. Solíamos beber té dulce y ver cómo el sol desaparecía entre los árboles. Después de su muerte, empecé a arreglarlo todo, la barandilla, los escalones, las bisagras de la puerta, como si reparar el porche pudiera arreglar algo dentro de mí. Mi nieta Emily venía siempre que podía, corriendo por el camino con la mochila saltando sobre sus hombros. Siempre me abrazaba fuerte, con ese abrazo sincero de los niños que aún creen que el mundo es un lugar seguro. Le encantaba ayudar en el jardín, aunque en realidad solo cavara agujeros donde no debía. Me recordaba a la dulzura de Margaret y a la curiosidad de Lucas cuando era pequeño, antes de que la vida lo endureciera hasta convertirlo en alguien que apenas reconocía. Esas tardes con Emily eran lo mejor de mi semana. Sentía que Margaret seguía presente en su risa,
en sus preguntas y en la forma en que buscaba mi mano cuando hablaba de la escuela o de sus amigos. Me aferré a esos momentos sin saber lo importantes que llegarían a ser. También intenté ser práctico, porque Margaret siempre confiaba en que yo mantuviera todo en orden, pero después de su muerte me sentí abrumado por documentos, seguros y extractos bancarios. Los números nunca fueron lo mío, yo construía cosas, no las calculaba. Cuando Lucas se ofreció a ayudar con el papeleo financiero, me pareció una bendición. «Papá, yo me encargo, mamá querría eso», me dijo, y le creí. Margaret siempre había querido que Lucas asumiera responsabilidades. Pensé que por fin estaba cumpliendo su deseo. Le di acceso a las facturas, a los impuestos de las propiedades, incluso al archivador donde Margaret guardaba años de documentos perfectamente organizados. En mi mente no estaba cediendo el control, estaba compartiendo la carga con mi hijo, confiando en él como Margaret siempre creía que debía hacerse con la familia. Durante un tiempo, todo pareció ir bien. Lucas venía a menudo, casi siempre con Vanessa, que permanecía cerca de él, observando cada rincón de la casa. Apenas me hablaba directamente y, cuando lo hacía, sus cumplidos sonaban vacíos, como si leyera un guión. Intenté ignorarlo. Me repetía que Margaret querría que fuera paciente, pero poco a poco empecé a notar cambios. Lucas dejó de venir solo. Todas las conversaciones sobre dinero solo ocurrían cuando Vanessa estaba presente, sentada a su lado como si vigilara cada palabra que salía de su boca. Cuando hacía preguntas sencillas sobre facturas o impuestos, Lucas miraba primero a Vanessa, esperando su aprobación antes de responder. Me inquietaba, pero no quería acusar a nadie. Me decía que solo intentaban ayudar, hasta que llegó el momento que lo cambió todo. Fue una tarde cualquiera. Lucas y Vanessa vinieron a traer unos papeles, creo, aunque ya no recuerdo cuáles. Lucas dejó su chaqueta en una silla y se cayó al suelo cuando fue a la cocina. Me agaché para recogerla y algo cayó de su bolsillo interior, un recibo doblado. No quería curiosear, ni siquiera sabía que estaba mirando, pero cuando lo abrí se me encogió el estómago. Era de una empresa de asesoría de herencias y la fecha era de casi 2 meses antes de que Margaret muriera. Me quedé mirando ese papel sin entender por qué Lucas necesitaría algo así en ese momento, cuando todavía luchábamos por mantener a Margaret cómoda, cuando aún creíamos que tendríamos más tiempo. ¿Por qué hablaría de herencias mientras ella seguía viva? Guardé el recibo rápidamente, con las manos temblando. Cuando Lucas volvió de la cocina, no notó nada. Cogió su chaqueta y se marchó con Vanessa, diciendo que volverían en unos días. Vi cómo su coche desaparecía por la carretera, mientras una inquietud crecía dentro de mí. Intenté convencerme de que no significaba nada, que quizás solo necesitaba información, pero la duda se quedó conmigo como una sombra. Unos días después, obtuve mi respuesta, no a través de papeles, sino de algo mucho más simple y mucho más doloroso. Pasaba por el pasillo hacia la puerta trasera para regar las rosas cuando escuché la voz de Vanessa desde la cocina. No sabía que yo estaba allí, no sabía que sus palabras se escuchaban por toda la casa. «Es viejo», susurró con una voz fría y cruel, demasiado fácil de engañar. Me quedé paralizado, sujetándome al marco de la puerta como si fuera lo único que me mantenía en pie. La traición que había temido, pero que nunca quise nombrar, por fin tenía voz, y era la de la mujer con la que se había casado mi hijo. Permanecí allí, inmóvil, con sus palabras resonando en mi cabeza, demasiado fácil de engañar. Quería creer que había entendido mal, que no se refería a mí, pero en el fondo algo se activó, una alerta que había ignorado demasiado tiempo. En los días siguientes, ese susurro no dejó de repetirse en mi mente, y empezó a teñir cada interacción. Todo comenzó de forma sutil, casi suave, como si Vanessa estuviera probando un nuevo tono. Una tarde vino con Lucas, ambos con carpetas en la mano, dijeron que había que revisar unos documentos pendientes. Yo no recordaba ninguno, pero no cuestioné nada al principio. Se sentó frente a mí en la mesa de la cocina, pasando páginas con aparente seguridad, hasta que se detuvo. «Usted firmó esto la semana pasada, Thomas, solo necesitamos confirmar algunos detalles». Miré el papel. Las líneas parecían moverse ante mis ojos,
sabía que no había firmado nada así. Mi memoria no era perfecta, pero eso lo recordaría. Se lo dije. Vanessa sonrió dulcemente, una sonrisa sin calidez. Claro que lo hizo, seguramente lo ha olvidado, no pasa nada, estas cosas ocurren. Su tono pesaba sobre mí como si fuera una adulta calmando a un niño confundido. Sentí la garganta cerrarse. Lucas, detrás de ella, asintió. Papá, ¿de verdad no lo recuerdas? No sonaba acusador, sonaba decepcionado, como un padre con un hijo. Eso dolió más que las palabras de Vanessa. Intenté explicarlo otra vez. Vanessa cerró la carpeta con calma. No se preocupe, nosotros nos encargamos. Usted descanse, descanse. Esa palabra sonó como una expulsión, como si ya no tuviera ningún papel en mi propia vida. Y no se detuvo ahí. Durante la semana siguiente, el patrón se volvió evidente. Cada vez que preguntaba por algo, Vanessa respondía igual: ya hablamos de eso, lo ha olvidado. Su voz siempre suave, casi con lástima. Lucas la seguía tan de cerca que me rompía por dentro. Cuando le pregunté por los impuestos, suspiró: papá, ya lo hemos hablado muchas veces, usted lo ha olvidado, lo hablamos, usted ya firmó. Empecé a dudar de mí mismo, a preguntarme si el dolor había nublado más que mi corazón. Imaginaba a Margaret a mi lado, apoyando su mano en mi brazo. Thomas, tú sabes la verdad, no dejes que nadie te la quite. Intenté aferrarme a su voz, pero las dudas de Vanessa hacían que mis recuerdos se sintieran frágiles, como páginas viejas a punto de romperse. Entonces, las visitas de Emily empezaron a desaparecer, primero una tarde, luego una cena cancelada. Siempre había una excusa: está estudiando, está cansada, sus profesores quieren que se concentre. Intenté llamarla, pero cada vez respondía menos. Lucas decía: papá, está ocupada, déjala. Pero Emily nunca había estado demasiado ocupada para mí, nunca, hasta que un día conseguí hablar con ella, susurrando desde el baño porque su madre no quería distracciones, como si el amor de la familia fuera ruido. La tranquilicé como pude, le dije que la echaba de menos. Yo también te echo de menos, abuelo, respondió con la voz temblorosa. Colgué, y me quedé mucho rato mirando la mesa, sintiendo como todo cambiaba. Mi casa, antes llena de vida, se sentía más pequeña, más oscura. Vanessa se había convertido en una sombra constante. Intenté hablar con Lucas, le pregunté por qué Emily no podía venir. Miró hacia el pasillo para asegurarse de que Vanessa no escuchaba. Papá, mamá siempre me exigía en el colegio. Emily necesita esa disciplina, es lo mejor para ella. Lo miré sin entender. ¿Desde cuándo creía eso? ¿Desde cuándo hablaba como alguien que no era él? Entonces lo comprendí. Vanessa no solo controlaba el dinero, controlaba su voz, sus pensamientos, su lealtad. Los días se volvieron borrosos, cada vez traían más documentos, cada vez Lucas se parecía menos a sí mismo. Me trataban como alguien que se apaga, como alguien que ya no importa. Sabía lo que estaban haciendo, pero no cómo detenerlo, hasta que todo cambió una mañana de miércoles. El correo llegó tarde, revisé las cartas sin pensar, hasta que vi ese sobre «Oficial» con el sello del condado. Sentí el corazón latir de forma extraña mientras lo abría. Dentro había una notificación: una de mis casas en Los Cayos de Florida había sido transferida a otro propietario. Con efecto inmediato, mi nombre ya no aparecía. Sentí que la habitación giraba, todo encajó de golpe. La manipulación, el aislamiento, las mentiras, no era confusión, era un plan, y ya había comenzado. Me quedé de pie en la cocina, mirando la carta como si pudiera desaparecer. El silencio me aplastaba el pecho. Primero pensé que era un error, algo administrativo, o que quizás se había firmado algo. Como Vanessa decía, esa idea me heló, una parte de mí se resistía. Pero otra, más silenciosa, empezó a susurrar que tal vez tenían razón, que tal vez yo era el que estaba equivocado. Me senté a la mesa y volví a mirar la notificación, leyendo las mismas líneas una y otra vez. Transferida, con efecto inmediato. Firma autorizada adjunta. La firma no se parecía a la mía, pero a veces, cuando estaba cansado, mi letra se inclinaba. Intenté recordar las últimas semanas. Intenté reconstruir cada momento que había pasado con Lucas y Vanessa. Cada conversación, cada documento,
cualquier cosa que pudiera explicar cómo una propiedad había cambiado de manos sin que yo me diera cuenta. Pero lo único que encontré fueron espacios en blanco, momentos borrosos, días que apenas lograba situar. Sentí una oleada de vergüenza subirme por el cuello. Yo siempre había sido el de fiar, el que recordaba los cumpleaños, los pagos del seguro y cuando había que recortar los setos. No se suponía que debía olvidar cosas. No se suponía que debía fallar. Mis manos temblaron un poco cuando dejé la notificación sobre la mesa. Susurré en la cocina vacía. ¿De verdad lo olvidé? La pregunta sonó pequeña, como si perteneciera a otra persona. Me aparté de la mesa y salí fuera para respirar, con la esperanza de que el aire me despejara la cabeza. El sol calentaba mis hombros, pero no me reconfortó. Solo me hizo consciente de lo viejo que de pronto me sentía. Mi vecina Caroline estaba arrodillada junto a su parterre, podando sus caléndulas. Al verme, levantó la vista y me dedicó una sonrisa suave, de esas que la gente pone cuando intuye que algo va mal incluso antes de que abras la boca. «Parece que te ha pasado por encima una tormenta», dijo, levantándose y sacudiéndose la tierra de los guantes. Le tendí la notificación. La leyó con atención, frunciendo el ceño. «¿Has firmado algo últimamente?», preguntó. Negué con la cabeza, pero la incertidumbre volvió a colarse dentro de mí. «Eso creo, no lo recuerdo», dije. Su expresión se suavizó. «Siéntate un momento, Thomas». Me llevó hasta el columpio de su porche, el mismo que Margaret admiraba porque crujía de una forma reconfortante. Caroline se sentó a mi lado. «Escúchame», me dijo. «Esa mujer lleva meses rondando como un halcón». Margaret lo vio. Yo también lo vi. «No estás perdiendo la cabeza. Tú sabes quién eres». La convicción de su voz era firme y cálida, algo sólido a lo que aferrarme. Cerré los ojos un momento. Recordé cómo Margaret solía alargar la mano sobre la mesa, darme unas palmaditas y decir: «No dejes que nadie te haga dudar de ti mismo, Thomas». Lo decía medio en broma, medio en serio, pero siempre con amor. Caroline me rozó el hombro con suavidad. «Margaret era fuerte, y tú también lo eres. No dejes que te ahoguen en la confusión. Siempre has sido tú quien ha construido todo ladrillo a ladrillo. No olvidas las cosas que importan». Ojalá sus palabras hubieran arreglado todo. Ojalá hubieran encajado todas las piezas de golpe. Pero la duda es una criatura extraña. Una vez que se instala, no se va fácilmente. Más tarde, aquella misma noche, mientras la luz se apagaba sobre el jardín, intenté revisar mis viejos papeles, pensando que quizá, si retrocedía lo suficiente, encontraría el momento exacto en que cometí el error. Revolví cajones y cajas, carpetas que Margaret había etiquetado con tanto orden. No encontré nada fuera de lugar. Pero eso no me tranquilizó. Al contrario, me hizo sentir aún más perdido, porque la ausencia de respuestas pesaba tanto como la propia notificación. Estaba sentado al borde de la cama, con la cabeza entre las manos, cuando sonó el teléfono. El sonido me sobresaltó en el silencio. Lo cogí despacio, sin saber por qué me temblaban tanto las manos. Cuando vi el nombre de Emily en la pantalla, algo dentro de mí se aflojó, hasta que contesté y la oí sollozar. «Abuelo», su voz sonaba baja, temblorosa. «Emily, ¿qué pasa?», pregunté, intentando estabilizar mi propia voz. Oía movimiento al otro lado, pasos suaves, una puerta cerrándose, el clic de un pestillo. «Estoy en el baño», susurró. «He tenido que esconderme para llamarte». Se me encogió el estómago. «¿Por qué, cariño? ¿Qué está pasando?». Durante un momento no dijo nada. Solo oí su respiración entrecortada e insegura. Y entonces consiguió decirlo: «Mamá dice que es muy fácil engañarte, abuelo. Dice que ya no sabes lo que haces». Cerré los ojos, sintiendo el escozor detrás de ellos. Oírlo de boca de Emily, oír esa crueldad repetida con aquella voz pequeña y asustada, fue peor que escuchárselo a Vanessa. Respiré hondo, luchando por mantener la calma. «Emily, cariño, escúchame. Eso no es verdad».
¿Me oyes? Nada de eso es verdad. Volvió a sorberse la nariz. Ya lo sé, abuelo, es solo que no quería ponerte triste. Le dije que la quería, y ella me lo susurró de vuelta antes de colgar deprisa, por miedo a que su madre notara que llevaba demasiado tiempo fuera. Me quedé allí sentado con el teléfono todavía en la mano, sintiendo como la soledad se hundía aún más en mi pecho. Si Vanessa había conseguido poner a Emily en mi contra, o incluso hacer que le diera miedo quererme abiertamente, ¿qué más estaba planeando? La casa estaba a oscuras cuando volví al salón, con las sombras alargándose por las paredes. Volví a coger la notificación y me quedé mirando la firma falsificada. No se parecía en nada a la mía. Y, sin embargo, el mundo empezaba a comportarse como si sí lo fuera. Unos golpes en la puerta me sobresaltaron. Cuando abrí, un repartidor me entregó un sobre grueso con el nombre de un despacho de abogados que no conocía. Dentro había una carta. Afirmaba con fría seguridad que habían recibido mi autorización firmada para la transferencia de la propiedad. Mi firma falsificada aparecía impresa con claridad al final. Sentí que el corazón se me hundía. La habitación volvió a inclinarse. La trampa se estaba cerrando más de lo que había imaginado. Me quedé mirando aquella firma falsa mucho tiempo después de que el camión de reparto se marchara. La carta extendida sobre la mesa de mi cocina parecía algo venenoso. Ya no importaba cuántas veces me repitiera que no la había firmado. Alguien había conseguido que el mundo creyera que sí. Ese pensamiento me acompañó durante una noche sin dormir. Y cuando llegó la mañana, supe que no podía desenredar aquello yo solo. Necesitaba ayuda. No de Lucas. No de nadie relacionado con Vanessa. Necesitaba a alguien capaz de mirar todo aquello sin miedo ni favoritismos. Alguien en quien Margaret hubiera confiado. Así fue como acabé sentado en la silenciosa sala de espera del despacho de Rebecca Vaughan, con los documentos falsificados dentro de una carpeta que, de pronto, parecía pesar más que cualquier caja de herramientas que hubiera cargado en mi vida. Solo había conocido a Rebecca una vez, años atrás, cuando Margaret necesitó ayuda con un problema del seguro. Margaret había dicho que era aguda, firme y nada fácil de intimidar. Casi podía oír su voz repitiendo esas palabras mientras esperaba a que Rebecca me hiciera pasar. Cuando por fin abrió la puerta de su despacho, me dirigió la misma mirada serena y analítica que recordaba. «Thomas», dijo con suavidad, «pase». Su despacho era cálido, con diplomas enmarcados y fotos de su familia. Resultaba extraño sentarse frente a alguien cuyo mundo no se estaba derrumbando. Extendió la mano hacia la carpeta y su expresión se volvió seria mientras yo le explicaba todo: la notificación, la firma que no reconocía, la carta del bufete afirmando que yo había autorizado la transferencia. Escuchó sin interrumpirme, y eso, de algún modo, hizo que toda la historia fuera aún más difícil de contar. Cuando terminé, abrió la carpeta y extendió los documentos sobre su mesa. Examinó cada página con atención, frunciendo cada vez más el ceño. Tras un largo momento, levantó el documento de transferencia con la firma falsa. «Thomas», dijo, «esto no es una falsificación chapucera. Quien hizo esto sabía perfectamente lo que estaba haciendo». Sentí un golpe seco en el pecho. «Entonces, ¿está de acuerdo en que no es mía?». Negó con la cabeza. «En absoluto. El ángulo de los trazos, la presión, la forma de las letras, es una imitación profesional. Alguien practicó esto». Esa última frase me revolvió por dentro. «Practicó». Eso significaba que no se trataba de un error impulsivo. Alguien lo había hecho a propósito. Alguien había ensayado cómo convertirse en mí sobre el papel. Rebecca sacó otro archivo de un cajón. «Quiero que vea algo». Extendió varios documentos que Margaret le había confiado antes de morir. No sabía qué esperar, pero desde luego no esperaba ver una autorización médica con mi firma, fechada 9 meses antes de que Margaret muriera. Se me cortó la respiración. Rebecca señaló la esquina inferior. «¿Le parece su firma?». «No», susurré. «Nunca había visto esto». Asintió. «Y ese es el problema.
Después sacó otro, un formulario relacionado con consultas sobre impuestos de propiedades, también firmado en mi nombre. Y luego otro. Y otro más. Algunos estaban fechados después de que Margaret estuviera ya demasiado enferma para encargarse del papeleo. Otros eran de antes de su fallecimiento. Todos llevaban la misma versión falsa de mi letra, lo bastante parecida para revolverme el estómago, como si estuviera mirando una sombra fingiendo ser yo. Rebecca se recostó en la silla, con expresión preocupada. Thomas, no quería enseñarle esto hasta estar segura. He comparado lo que usted firmó delante de mí aquí, hace años, con estos documentos. Estas falsificaciones se remontan bastante atrás. Hay un patrón prolongado. Tragué saliva con dificultad. ¿Cuánto tiempo? Al menos un año, quizá más. Un año. Un año entero durante el cual alguien había estado firmando mi nombre en silencio, introduciendo documentos en el mundo a mis espaldas. Un año fingiendo ser yo mientras yo vivía mis días corrientes sin sospechar nada. Mis pensamientos fueron de inmediato hacia Lucas, hacia Vanessa, hacia la forma en que se miraban cuando yo hacía preguntas que no querían responder, hacia aquel extraño recibo de asesoría de herencias que Lucas llevaba en la chaqueta, hacia la manera en que Vanessa contestaba siempre antes que él. Rebecca notó que algo cambiaba en mi cara. Sé que esto es abrumador, dijo con una voz más suave. Pero es importante que entienda el nivel de planificación que hay detrás. Esto no es algo espontáneo. No es un malentendido. Alguien lleva mucho tiempo preparándose para tomar el control. Esas palabras me golpearon aún más que los propios documentos falsificados. Preparándose desde hace mucho tiempo. Apreté con fuerza los brazos de la silla. Rebecca, dije en voz baja, ¿quién haría algo así? No contestó de inmediato. En lugar de eso, tomó otro montón de papeles, copias de antiguos cambios de suministros, formularios de autorización bancaria, incluso una consulta fuera del estado sobre una de las propiedades de los Cayos de Florida. Todos llevaban la misma imitación de mi letra, cada vez más depurada y segura a medida que las fechas se acercaban al presente. Los colocó en orden, formando una línea temporal de mi identidad robada. Luego me miró a los ojos. Alguien que quería el control para sí mismo. Alguien que necesitaba que usted pareciera confundido o poco fiable. Alguien que saldría beneficiado si lo declaraban incapaz. No hizo falta que dijera nombres. Yo los oí igualmente. Lucas. Vanessa. Mi hijo asintiendo a sus mentiras. Mi nuera sonriendo dulcemente mientras firmaba documentos a mis espaldas. Se me cerró la garganta y mi voz me sonó ajena. Han estado planeando esto todo este tiempo. Rebecca vaciló un instante y luego se inclinó hacia adelante. Thomas, ¿alguna vez se ha planteado que Margaret pudiera saberlo? Me quedé allí sentado, en el despacho de Rebecca, con su pregunta suspendida en el aire como un peso imposible de levantar. ¿Margaret lo sabía? La idea me vació por dentro de una manera para la que no estaba preparado. Volví a casa conduciendo despacio, con la carretera borrosa en los bordes y las manos apretando el volante más de la cuenta. Cuando por fin llegué a la entrada de mi casa, me quedé largo rato sentado en el coche antes de bajar. La casa se sentía distinta aquella tarde, como si estuviera conteniendo la respiración, esperando a que yo viera algo que se me había escapado. Fui hasta el porche y me senté pesadamente en los escalones, intentando comprender cuánto tiempo habían estado circulando aquellos documentos falsificados sin que yo lo supiera. ¿Cuánto tiempo llevaba alguien preparándose para destruir mi vida? Si Margaret lo sabía, ¿por qué no me lo dijo? ¿Por qué se lo guardó? Mi cabeza daba vueltas una y otra vez sobre las mismas preguntas, sin encontrar ningún suelo firme. El sol casi había desaparecido detrás de los árboles cuando vi una figura conocida subiendo por el camino. Era Samuel Briggs, el antiguo asesor financiero de Margaret, un hombre en quien siempre había confiado. Llevaba la misma modesta chaqueta gris de siempre, pero su expresión era más seria de lo que jamás le había visto. «¿Te importa si me siento?», preguntó con suavidad. Asentí, y él se acomodó a mi lado en el escalón. «Thomas». Rebecca me llamó,
Empezó con cuidado. Me dijo que has encontrado documentos falsificados. Tragué saliva y volví a asentir, incapaz de hablar. Samuel exhaló despacio, como un hombre que se prepara para dar una noticia que habría preferido no tener que compartir jamás. Margaret me dejó algo antes de morir, dijo. Algo que me pidió que guardara por si alguna vez lo necesitabas. Me giré por completo hacia él. De pronto noté las manos frías. ¿Qué es? Metió la mano en su viejo maletín de cuero y sacó un pequeño diario forrado en tela. Lo reconocí al instante. La letra de Margaret siempre tenía una inclinación suave, como si su mano se detuviera un momento entre una letra y otra. Se me encogió el corazón al verlo. Me dijo que lo mantuviera a salvo, explicó. No quería preocuparte mientras estaba enferma. Esperaba estar equivocada, pero quería que lo tuvieras si alguna vez algo empezaba a parecer extraño. Abrí el diario despacio. De sus páginas subió su olor familiar, una mezcla de lavanda y papel viejo. Las primeras entradas hablaban de su dolor, de las visitas al médico y de su miedo a dejarme solo. Pero a medida que avanzaba, su tono cambiaba. Me detuve al llegar a una entrada escrita en los últimos meses de su vida. La tinta era más oscura, la letra más firme. Ella me observa como un buitre. Debo proteger a Thomas cuando yo ya no esté. Se me quedó el aire atrapado en el pecho. Lo leí otra vez, más despacio. Margaret nunca había sido una mujer dramática. Elegía sus palabras con cuidado, escribía con intención. No habría usado una metáfora como buitre a menos que se sintiera acorralada, vigilada, amenazada. Pasé otra página. No confío en ella cerca de nuestros documentos. Hace preguntas que no debería ni saber formular. Finge amabilidad, pero se nota ensayada. Debo mantener a Thomas a salvo, sobre todo si pone los ojos en él. La voz de Samuel sonó baja, casi arrepentida. Ella vio cosas que tú no viste, Thomas. Se fijó en cómo Vanessa rondaba, en cómo actuaba cuando tú no estabas en la habitación. Sabía que algo iba mal mucho antes que el resto de nosotros. Seguí leyendo con las manos temblorosas. Margaret escribió sobre haber oído a Vanessa hablar de oportunidades, sobre ver a Lucas llevarle mis papeles financieros, sobre la sensación de estar vigilada incluso en sus momentos de mayor debilidad. En sus últimas entradas, la letra vacilaba un poco, pero las palabras seguían siendo firmes. Si alguna vez intenta controlar nuestro legado, Thomas debe saber que yo lo vi venir. Debe saber que hice todo lo que pude. Se me formó un nudo en la garganta tan de golpe que dolía. Todas aquellas mañanas en las que me senté junto a ella pensando que solo estaba luchando contra la enfermedad. Todas aquellas veces que le dije que descansara mientras yo me encargaba de las facturas, sin darme cuenta de que me estaba protegiendo de algo mucho más oscuro. Había estado librando dos batallas a la vez, contra su cuerpo que se apagaba y contra una amenaza que se colaba por nuestra casa con pasos suaves y sonrisas educadas. Cerré el diario con cuidado, como si pudiera romper algo frágil si lo apretaba demasiado. Nunca me lo dijo, susurré. Samuel me puso una mano en el hombro. No quería cargarte con eso. Quería que sus últimos días contigo fueran tranquilos, no consumidos por el miedo o la sospecha. Miré hacia el jardín. Las rosas que Margaret había plantado empezaban a marchitarse con la luz que se apagaba. Siempre me habían gustado, pero en ese momento parecían recordatorios de todo lo que había soportado en silencio, de todo lo que había cargado sin dejarme ver el peso completo. Samuel se levantó despacio. Ella confiaba en ti, Thomas. Confiaba en que seguirías adelante y creía que sabrías cuando llegaba el momento de luchar. Luchar. No era una palabra que yo hubiera usado mucho en mi vida. Pero mientras Samuel se alejaba por el camino, con el cielo oscureciéndose a su espalda, sentí que algo se asentaba dentro de mí, algo firme, algo que Margaret me había dejado como un último regalo. Volví a entrar en casa con el diario apretado contra el pecho y me senté en el viejo sillón de Margaret. Abrí de nuevo sus páginas, leyendo sus palabras hasta sentir que formaban parte de mí.
No sé cuánto tiempo llevaba allí sentado cuando oí el suave chirrido de la puerta principal. Emily entró en silencio, todavía con la mochila a la espalda. «Abuelo», susurró. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando otra vez. Me levanté para recibirla, y ella se lanzó a mis brazos sin vacilar. «¿Qué pasa, cariño?», pregunté, acariciándole el pelo como hacía cuando era más pequeña. Levantó la vista hacia mí y su voz apenas se oyó. «Mamá tiene una carpeta secreta con tu nombre». Las palabras de Emily cayeron sobre mí como una bajada brusca de temperatura, lo bastante cortante como para dejarme sin respiración. «Una carpeta secreta con mi nombre». La llevé hasta el sofá y me senté a su lado, tratando de mantener la voz firme. «Cuéntamelo todo, cariño», asintió, secándose los ojos con la manga. «Anoche vi a mamá trabajando en el portátil. Tenía una carpeta abierta y ponía Grant Holdings». Susurró el nombre como si fuera algo peligroso. Noté cómo se me encogía el estómago. Margaret y yo habíamos usado ese término años atrás, cuando compramos las propiedades. No había vuelto a oírselo a nadie desde entonces. Emily continuó, con la voz temblorosa. Mamá cerró el portátil muy rápido cuando me oyó. Pero vi que escribió una contraseña. Eran números. Creo que era vuestro aniversario». ¿Nuestro aniversario? La fecha que Margaret y yo habíamos usado para todo, desde números secretos del banco hasta la pequeña caja fuerte que teníamos en el armario. Oír a Emily decirlo me abrió un nuevo dolor en el pecho. ¿Cuánto tiempo llevaba Vanessa fijándose en detalles tan íntimos? Puse suavemente mi mano sobre la de Emily. ¿Podrías enseñármelo? Ella dudó, mirando hacia la puerta como si esperara que Vanessa apareciera de un momento a otro. «No quiero que se enfade». Me incliné un poco hacia ella. «No vas a estar sola en esto. Te lo prometo». Asintió de nuevo y tomó mi teléfono. Abrió el correo y buscó un mensaje que había dejado guardado en borradores. «No lo envié porque tenía miedo», susurró. Había una foto adjunta, tomada con su tableta, de la pantalla del portátil de Vanessa, con una carpeta claramente etiquetada como Grant Holdings Secure. Debajo se veía tenuemente la casilla de la contraseña. Tragué saliva. «¿Recuerdas exactamente la contraseña?» Emily recitó los números despacio, la fecha que yo le había dicho a Margaret tantas veces con orgullo y amor. Asentí, sintiendo como algo dentro de mí dejaba de ser confusión para convertirse en certeza. «Tenemos que llevar esto a Rebecca». Emily se puso en pie, dispuesta a irse de inmediato, y yo cogí las llaves. Durante el trayecto, ella me miraba de reojo una y otra vez, como buscando tranquilidad en mi cara. Alargué la mano y le apreté la suya con suavidad. «Has hecho lo correcto», le dije. Bajó la vista. «Tengo miedo, abuelo. Mamá está actuando de una forma muy rara. Ya no sé qué está haciendo». La tristeza en su voz me golpeó más que cualquier documento falsificado. Cuando llegamos al despacho de Rebecca, nos hizo pasar en cuanto vio nuestras caras. «¿Qué ha pasado?». Le expliqué todo deprisa, incluida la carpeta, la contraseña y la foto que Emily había tomado. Los ojos de Rebecca se afilaron de inmediato. «Veamos qué hay dentro». Abrió su portátil y escribió la contraseña que Emily le había dicho. Durante un momento no ocurrió nada, y temí que Vanessa la hubiera cambiado. Luego, la carpeta se abrió. Dentro había varias subcarpetas con términos que apenas reconocía de los papeles que Margaret y yo habíamos firmado a lo largo de los años. Adquisición de propiedades, transferencias de activos, modelos de herencia. Pero fue la carpeta marcada como borradores la que hizo que Rebecca inhalara con fuerza. La abrió, revelando escaneos de transferencias financieras que incluían mis propiedades, cada una preparada para parecer legítima, pero con una ausencia clave, mi firma. En algunos borradores había una línea vacía donde debía ir mi nombre. En otros aparecían firmas inquietantemente parecidas a la mía, pero no del todo. Eran trazos de práctica, como si alguien hubiera estado ensayando. Rebecca abrió otro archivo.
Esta vez eran notas escritas con el tono seco y preciso de Vanessa. Evaluar implicaciones fiscales cuando se complete la transferencia. Preparar demanda de incapacidad si es necesario. Controlar la implicación de Lucas. Se me cerró la garganta. Ya no había duda. Lo había planeado todo. Luego Rebecca abrió la carpeta titulada Audio. Apareció una lista de grabaciones, todas con fechas de los últimos meses. Abrió una. La voz de Vanessa llenó la habitación. Va más lento. Si empujamos ahora, podremos terminar antes del nuevo ciclo fiscal. Sentí a Emily estremecerse a mi lado. Rebecca detuvo la grabación y nos miró con gravedad. Esto lo captó un altavoz inteligente, seguramente activado por ciertas palabras. Grabaciones automáticas como estas pueden admitirse como prueba de apoyo. Muestran intención. Maldad. Un patrón de planificación. Me apoyé en los bordes del escritorio para mantenerme firme. Esto no era solo traición. Era un plan detallado. Rebecca siguió abriendo archivos de audio, cada uno más inquietante que el anterior. Vanessa hablando de plazos. Vanessa preguntando a alguien por cambios acelerados de titularidad. Vanessa diciendo, total, lo olvidará de todas formas. Ahora lo olvida todo. Cerré los ojos un instante. Oír aquellas palabras en voz alta me dolió de una manera que no había esperado. Cuando Rebecca terminó de revisar los archivos, se volvió hacia mí. Thomas, esto basta para iniciar una impugnación seria en los tribunales, pero necesitamos más. Necesitamos los documentos originales que firmó Margaret y tenemos que actuar con muchísimo cuidado. Vanessa no está actuando sola y tampoco va a ciegas. Emily se pegó más a mí, aferrando con fuerza la manga de mi chaqueta. Le rodeé con el brazo, ofreciéndole el poco consuelo que podía darle. Antes de que Rebecca pudiera volver a hablar, mi teléfono vibró. Emily se quedó helada. Es el tono de mamá. Miré la pantalla. Efectivamente, era Vanessa. Rechacé la llamada de inmediato. Deja que salte el buzón de voz, dijo Rebecca. Va a notar que algo pasa. No deberíamos. Su frase se cortó de golpe cuando la puerta del despacho se abrió sin llamar. Emily soltó un jadeo y se escondió detrás de mí. Vanessa estaba en la puerta, con la expresión tensa y la respiración acelerada, como si hubiera venido corriendo hasta allí. Sus ojos fueron de mí a su hija y después al portátil de Rebecca. ¿Qué estáis haciendo? La pregunta de Vanessa quedó suspendida en la entrada como una cuchilla. Y durante un momento, ninguno de nosotros se movió. Rebecca cerró su portátil con una calma que casi me sorprendió. Con voz firme, le dijo a Vanessa que aquello era una consulta privada. Vanessa entrecerró los ojos, mirando de Rebecca a mí, y después a Emily, que se apretó aún más contra mi costado, como si intentara desaparecer. Pude ver en la cara de Vanessa el instante exacto en que comprendió que algo se le había escapado de las manos. No levantó la voz. No le hacía falta. Su furia salía en un tono bajo y controlado que resultaba todavía más aterrador. Emily, recoge tus cosas. Nos vamos. Emily negó con la cabeza, clavando los dedos en mi manga. No, mamá, por favor. Vanessa dio un paso al frente y algo afilado cruzó su rostro. Debí imaginar que ibas a meter las narices, me dijo. Yo no respondí. Solo apreté más el brazo alrededor de Emily, sintiendo cómo temblaba contra mí. Rebecca se colocó entre nosotros con la soltura de quien está acostumbrada a calmar situaciones al límite. Vanessa, dijo con firmeza, ni es el momento ni es el lugar. Tiene que tranquilizarse. Vanessa la cortó en seco. Ella tiene que venir conmigo y, por lo visto, más le vale estar bien lejos si quiere dejar de meterse en problemas. Sentí el estómago revolverse. ¿Qué quieres decir con eso? La mirada de Vanessa fue hacia Emily y su voz se volvió dulce de una forma helada y pegajosa. Creo que ha llegado el momento de que se quede una temporada con su abuela. En algún sitio donde no la manipulen. Manipulen.
La palabra me atravesó como un cable demasiado tenso al romperse. La abuela de Emily vivía a 3 estados de distancia. Mandarla allí significaba apartarla de su colegio, de sus amigos y de cualquier posibilidad de verme. Emily empezó a llorar, primero en silencio y luego con más fuerza, con la respiración entrecortada, mientras susurraba: «Por favor, no me mandes lejos, mamá. Me portaré bien. Te lo prometo». Vanessa ni siquiera se inmutó. «Es por tu bien», respondió. Sentía a Emily temblar con tanta fuerza que le sacudían los hombros. Miré a Vanessa, luchando por mantener la voz serena. «Solo es una niña. Hablemos de esto cuando todos estemos más». Vanessa me cortó. Se acabó hablar. Sus ojos eran fríos, calculadores. Todo mi instinto se encendió de golpe. Si se llevaba a Emily en ese momento, quizá la perdería para siempre. Antes de que pudiera reaccionar, Rebecca volvió a intervenir, con un tono seco y preciso. «Vanessa, si se lleva a su hija sin una justificación adecuada en medio de un proceso legal en curso, va a complicar esta situación mucho más de lo que imagina». Vanessa la fulminó con la mirada, pero aquellas palabras la tocaron. Se quedó quieta un instante, con la mandíbula tensa por la rabia. Sin previo aviso, salió del despacho hecha una furia, dando un portazo al marcharse. Emily rompió a llorar en cuanto ella se fue. Rebecca se agachó a su lado y le habló con suavidad. «Aquí estás a salvo. Ahora mismo nadie va a llevarte a ninguna parte». Le prometí a Emily que la llevaría directamente a casa conmigo, pero ella negó con energía. «No quiero volver, abuelo. Por favor, no me obligues». El miedo en sus ojos era algo que nunca había visto antes. No era miedo a un castigo. Era miedo a que se la llevaran. La llevé en coche a casa de Caroline, el lugar más seguro que se me ocurrió. Cuando Caroline abrió la puerta y vio la cara de Emily, mojada de lágrimas, se apartó de inmediato y la hizo pasar con los brazos abiertos. «Quédate con ella», me dijo Caroline con dulzura. «Yo preparo un té». Emily se acurrucó en el sofá, con las rodillas contra el pecho, abrazando un cojín como si fuera la última ancla que la mantenía a flote. Me senté a su lado y le aparté el pelo de la frente. «No voy a dejar que te mande lejos, cariño. No te vas a ninguna parte». Ella asintió, pero la tensión no abandonó su cuerpo. Estaba completamente sacudida, y lo único que yo podía hacer era quedarme allí con ella hasta que su respiración se calmara. Cuando por fin se quedó dormida, acurrucada contra mí, salí al porche, donde Rebecca me estaba esperando. Debió de habernos seguido desde el despacho. Su expresión era grave. «Thomas, necesito que entienda algo. La gente como Vanessa no retrocede cuando la presionan. Escalan». Sabía que tenía razón. Rebecca continuó. «Y si se siente amenazada, puede intentar acusarlo de algo para darle la vuelta a la historia, hacer que parezca inestable, peligroso, como si fuera usted quien está causando daño». La miré, atónito por lo creíble que sonaba. Al fin y al cabo, ya había convencido a Lucas de que yo estaba confundido y que lo olvidaba todo. ¿Qué podía impedirle convencer a otros de algo mucho peor? Rebecca me tocó el brazo con suavidad. «Tiene que prepararse para el siguiente movimiento. Y viene en camino». No tuve que esperar mucho. Cuando regresé a casa esa tarde, la luz del porche temblaba sobre un sobrepegado a mi puerta. Mi nombre estaba escrito con letras duras y gruesas. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una notificación ordenándome desalojar mi propia casa en 48 horas. Los motivos alegados eran mala gestión de la propiedad y problemas de seguridad personal. Me quedé de pie en el porche, con la noche espesándose a mi alrededor, sintiendo todo el peso del golpe. El siguiente movimiento de Vanessa ya había empezado. Me quedé allí, sujetando la orden de desalojo, mucho después de que las palabras empezaran a mezclarse unas con otras. 48 horas. Después de todo lo que había construido. Cada tabla que yo mismo clavé con mis manos. Cada dólar que Margaret y yo ahorramos con cuidado durante décadas.
Me estaban echando de mi propia casa como si yo fuera un ocupa. La humillación se me metió en los huesos, más pesada que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Doblé la notificación y me la guardé en el bolsillo, sabiendo que no podía pasar una noche más bajo aquel techo. De repente, cada rincón de la casa se sentía contaminado, manchado por el engaño de Vanessa y el silencio de Lucas. Hice la maleta despacio, escogiendo solo lo que no podía dejar atrás. La foto enmarcada de Margaret, su jersey favorito, el diario que me había dado Samuel, algo de ropa y la navaja que mi padre me regaló al cumplir 21 años. Poco más parecía importar cuando todo a mi alrededor daba la impresión de pertenecerle ya a otra persona. Caroline no hizo ninguna pregunta cuando me vio llegar con las cajas en brazos. Me condujo directamente a su garaje, un lugar que olía a cedro y a pintura vieja. Dejamos mis cosas junto a sus herramientas de jardinería y las cajas de Navidad. Me puso una mano en el hombro y dijo en voz baja: «Te quedarás aquí todo el tiempo que haga falta». Pero ni siquiera su bondad pudo suavizar el golpe de ver mi vida reducida a una esquina del garaje de otra persona. Aquella noche, tumbado en una cama plegable bajo una sola bombilla colgante, sentí una pena aún más pesada que la que había cargado tras la muerte de Margaret. Perderla a ella fue perder el amor. Perder mi casa era perder el mundo que habíamos construido juntos. Intenté dormir, pero cada vez que cerraba los ojos veía la mirada satisfecha de Vanessa, los asentimientos obedientes de Lucas, la firma falsificada que llevaba mi nombre, pero ninguna de mis verdades. Pasada la medianoche, oí pasos al otro lado de la puerta del garaje. Después, unos golpes suaves. Era Samuel. Entró en silencio, con su gastado maletín en la mano. Tenía la expresión de alguien que llevaba mucho tiempo peleando con ciertos pensamientos antes de decidirse a venir. «Me he enterado de lo que ha pasado», dijo con suavidad. «Lo siento muchísimo, Thomas». Me incorporé en la cama plegable, sin fiarme lo bastante de mi voz como para hablar. Samuel acercó una caja vacía, se sentó frente a mí y dijo: «Margaret dejó algo más. Algo que quizá pueda ayudarnos ahora». Noté cómo se me cortaba la respiración. El diario ya había revelado más de lo que jamás imaginé. ¿Qué más había previsto? Samuel abrió su maletín y sacó una carpeta marrón más gruesa de lo que yo hubiera podido imaginar. «Margaret vino a verme hace años», dijo. «Antes de su diagnóstico. Quería prepararse para la posibilidad de un conflicto familiar. Conocía tu corazón, Thomas. Dijo que confiarías demasiado fácilmente, sobre todo si quien te manipulaba era alguien cercano». Aquellas palabras me dolieron con fuerza. Me conocía mejor de lo que yo me conocía a mí mismo. Samuel dejó sobre mi regazo 2 documentos grapados. Son 2 cláusulas de protección que redactó con un abogado especializado en herencias. Fue idea suya. No te lo dijo porque no quería preocuparte a menos que se volviera necesario. Abrí con cuidado el primer documento. La primera cláusula era sencilla, escrita en un lenguaje legal directo. Cualquier miembro de la familia que incurra en fraude, coacción, explotación o manipulación financiera contra Thomas Grant perderá todos los derechos sobre la herencia o sobre cualquier propiedad compartida. Me tembló ligeramente la mano al leer aquellas palabras. Margaret había visto la posibilidad de una traición antes siquiera de que yo pudiera imaginarla. La segunda cláusula me dejó todavía más impactado. Si en cualquier momento Thomas Grant es convertido en objetivo de manipulación, control o sabotaje por parte de un miembro de la familia, todas las propiedades, fideicomisos y activos pasarán directamente a Emily Grant, previa verificación judicial correspondiente. Me quedé mirando la página, sintiendo cómo se asentaba sobre mí el peso de lo que Margaret había hecho. No solo me había protegido a mí, también había protegido a Emily. Había salvado a nuestra nieta de las consecuencias de un posible derrumbe familiar. Margaret estaba pensando con años de anticipación, dijo Samuel. No se fiaba de Vanessa. Había algo en ella que le hacía saltar todas las alarmas. Sentí la garganta cerrarse. Y nunca me lo dijo. Samuel negó con la cabeza. Quería paz en la casa.
No quería envenenarte los días con sospechas si resultaba que estaba equivocada. Pero no se equivocaba. Volví a bajar la mirada hacia los documentos, con la tinta nítida sobre las páginas y la claridad de la previsión de Margaret brillando como la luz del día. Había estado luchando por nosotros incluso mientras se moría, asegurándose de que Vanessa nunca pudiera quedarse con lo que no era suyo, asegurándose de que Emily tuviera un futuro intocable para la codicia. Fue uno de los actos finales de amor más puros que he conocido jamás. Pero cuando llegué al final de la segunda cláusula, algo dentro de mí se hundió. La última línea decía, válida únicamente con la presentación de los documentos originales firmados. Levanté la vista hacia Samuel. ¿Esto no es el original? Dudó un instante y luego soltó el aire. Son copias. Margaret escondió los originales en algún sitio donde creía que Vanessa jamás podría encontrarlos. Nunca me dijo dónde. Miré a mi alrededor, en aquel garaje oscuro, sintiendo el peso real de lo que eso significaba. Sin los originales, aquellas cláusulas no eran más que papel. Un papel poderoso, sí, pero solo papel. Algo que Vanessa podía discutir o desacreditar en los tribunales. Algo que podía ser ignorado si no iba respaldado por las versiones firmadas que Margaret había preparado. Samuel se inclinó hacia mí y bajó la voz. Estas copias nos marcan el camino, Thomas, pero no bastan. Si Vanessa ya falsificó tu firma una vez, no dudará en impugnar esto. Necesitamos los originales. Margaret los escondió por una razón, y tenemos que encontrarlos. Hizo una pausa, dejando que el peso de aquello se instalara entre nosotros. Sin esas páginas originales firmadas, ella gana. Las palabras de Samuel siguieron resonando mucho tiempo después de que se marchara, dejándome solo en el silencio del garaje, con las copias de las cláusulas de Margaret extendidas sobre mis piernas. Los originales existían en algún lugar. Margaret los había escondido con intención, con propósito, con esa previsión silenciosa y firme que siempre tuvo. Si no los encontrábamos, entonces todo aquello por lo que había luchado en sus últimos meses no serviría de nada. Apenas dormí esa noche. Cuando llegó la mañana, fui directamente al despacho de Samuel a recogerlo y volvimos juntos a mi casa. Resultaba extraño abrir mi propia puerta sabiendo que en menos de 48 horas me obligarían a marcharme. La casa nos recibió con una pesadez que nunca antes había sentido, como si supiera que corría el peligro de caer en las manos equivocadas. Samuel entró detrás de mí. Si Margaret escondió los originales, dijo, habrá elegido un lugar significativo para ella. Un lugar que creyera que solo tú o Emily pensaríais en buscar. Un lugar seguro. Asentí, tratando de recordar los últimos meses antes de su muerte. ¿Dónde pasaba más tiempo? ¿Qué costumbres mantuvo incluso cuando ya apenas le quedaban fuerzas? Mi mente estaba embotada por el cansancio, pero aún así empezamos a buscar. Empezamos por el dormitorio principal, sacando cajones de la cómoda y dejándolos con cuidado en el suelo. Revisé sus pañuelos, recibos viejos y la pequeña caja de terciopelo donde antes guardaba sus joyas. Nada. Miramos debajo de la cama, bajo el colchón, detrás del cabecero. Nada. Samuel pasó al armario, revisando los costureros de Margaret, los bolsillos de sus chaquetas y las pequeñas latas donde guardaba botones. Todo parecía demasiado normal, demasiado expuesto. Margaret habría elegido algo que solo nosotros pudiéramos entender. Fuimos al salón y sacamos los álbumes de fotos colocados con esmero en la estantería de abajo. Margaret siempre había sido muy cuidadosa con los recuerdos, etiquetando cada álbum con el año, el acontecimiento o la estación. Fuimos pasando sus páginas, deteniéndonos cuando los rostros familiares nos miraban desde el pasado. Emily de bebé sosteniendo una flor, Lucas de adolescente, Margaret con su sombrero de sol sonriendo a la cámara. Samuel revisó las tapas y la parte trasera de los álbumes por si hubiera bolsillos ocultos, fundas escondidas, cualquier lugar donde Margaret hubiera podido guardar algo. Nada. Después registramos los cajones donde estaban los papeles legales, viejas declaraciones de impuestos, certificados y pólizas de seguro. Todo resultaba familiar,
ordenado exactamente como solo Margaret sabía ordenar las cosas, pero los originales no estaban allí. Después de 2 horas, me dolían los hombros y la frustración se me había instalado en la base de la garganta como una piedra. Samuel se detuvo y se frotó las sienes. Ella sabía que alguien revisaría los sitios evidentes, murmuró. Los habría escondido en un lugar relacionado con vosotros dos. En algo privado, pero no demasiado obvio. Me apoyé contra la pared, dejando que mis ojos vagaran por la estancia. Entonces mi mirada se posó en el piano. El piano de Margaret. Había aprendido a tocarlo a los 40 años, insistiendo en que la música mantenía joven el alma. Todavía recordaba cómo sus dedos se deslizaban suavemente por las teclas, incluso en los días en que estaba más débil. Me acerqué despacio, rozando con la mano la superficie pulida. Samuel apareció a mi lado. ¿Crees que podría haber? Antes de que terminara la frase, me vino un recuerdo. Margaret sentada en el banco del piano, con una sonrisa tranquila, tocando ligeramente una tecla concreta antes de empezar siempre su canción favorita. Había sido un gesto tan pequeño que jamás me había parado a pensarlo, pero ahora latía en mi memoria con una claridad inesperada. Siempre tocaba primero esa tecla, susurré. Casi como un ritual. Samuel se irguió, observándome con atención. ¿Cuál? Me senté en el banco y coloqué las manos donde antes descansaban las suyas. Mis dedos flotaron sobre las teclas hasta que el instinto me llevó a una, la tercera a la izquierda del centro. Un do antiguo que ella rozaba con suavidad. La pulsé. La nota sonó baja, suspendida en el aire. Pero debajo del sonido oí otra cosa. Un clic apenas perceptible. Miré a Samuel y él asintió. Intenta apretar más fuerte. Hice más presión. Otro clic. Y entonces, con un suave alivio de tensión, el panel de madera bajo el teclado se desplazó hacia afuera apenas medio centímetro. El corazón me dio un vuelco. Samuel y yo tiramos del panel al mismo tiempo. Dentro del estrecho compartimento había un sobrefino, sellado, con la letra inconfundible de Margaret escrita en el frente. Para Thomas. Se me cortó la respiración y los ojos se me nublaron. Lo levanté con las 2 manos, como si pudiera romperse por el simple peso del tiempo. Dentro había 2 juegos de documentos, cada uno con la firma auténtica de Margaret, su firma legal completa, firme y segura a pesar de la enfermedad. Las 2 cláusulas originales, intactas, sin falsificar, exactamente como ella había querido que fueran encontradas. Samuel soltó el aire profundamente. De verdad lo planeó todo, murmuró. Te protegió incluso desde después de la muerte. Yo no podía hablar. La garganta se me cerró por la emoción acumulada durante tantos días. Encontrar aquellos documentos fue como volver a oír la voz de Margaret, suave pero segura, diciéndome que no me había dejado indefenso. Coloqué con cuidado los originales sobre el banco del piano y apoyé la mano sobre el instrumento, recordando cómo ella solía tararear para sí misma mientras tocaba. Gracias, susurré. Gracias por ver lo que yo no pude ver. No me duró mucho aquel momento. Un golpe seco retumbó en la parte trasera de la casa, brusco y violento. Samuel y yo giramos la cabeza hacia el sonido al mismo tiempo. Después llegaron unos pasos, rápidos y pesados. Y entonces apareció una figura conocida en la puerta que daba a la cocina. Vanessa estaba allí, con los ojos encendidos y la respiración dura y entrecortada. ¿Qué creéis que estáis haciendo? La voz de Vanessa cortó el aire con tanta fuerza que se me erizó la nuca. No esperó ninguna explicación. Cruzó la habitación como una tormenta, con la mirada fija en los documentos sobre el banco del piano. Intenté apartar los originales de su alcance, pero ella fue más rápida. Los agarró con una brusquedad que sorprendió incluso a Samuel, aferrándolos como si fueran el botín que llevaba años buscando. ¿Qué te crees que haces en mi casa?, gritó, agitando los documentos como si fueran un arma. Esto es allanamiento, Thomas. No puedes entrar aquí y llevarte cosas que no son tuyas. La acusación me golpeó como un mazazo. Mi casa. Mi piano.
Mis documentos. Y aún así ella lo decía con tanta seguridad que, durante una fracción de segundo, me pregunté si de verdad se creía sus propias mentiras. O quizás simplemente era así de buena fingiendo. Vanessa, intenté decir, pero me apuntó con un dedo, con el rostro retorcido por la furia. No te atrevas a hablar. No tenías ningún derecho a estar aquí. Esos papeles nos pertenecen. Di un paso al frente. Me pertenecen a mí. Margaret los redactó. Los escondió aquí por una razón. Vanessa soltó una risa corta y despectiva. Estás delirando. Seguro que los has falsificado tú. Samuel se tensó a mi lado. Abrió la boca para hablar, pero el ruido de pasos apresurados lo interrumpió. Lucas apareció en la puerta, respirando con dificultad, como si hubiera corrido desde el coche. En el momento en que vio a Vanessa con los papeles en la mano, algo cambió en su cara: miedo, pánico, quizá ambas cosas. Vanessa le lanzó los documentos hacia él. «Mira lo que ha hecho», chilló. «Ha entrado por la fuerza y ha robado nuestros papeles legales. Está perdiendo la cabeza, Lucas. Tenemos que detenerlo antes de que se haga daño a sí mismo o se lo haga a otra persona». Sus palabras quedaron flotando en el aire, densas y venenosas. Lucas dudó, mirando de ella a mí. Por primera vez en semanas, me miró de verdad. No a través de ella, a mí. Antes de que pudiera hablar, Vanessa se acercó más a él y bajó la voz, aunque no lo suficiente como para ocultar el veneno. «Dile que se vaya», exigió. «Dile que no puede volver». Lucas no se movió. Tragó saliva con fuerza, con los tendones del cuello tensándose. El rostro de Vanessa se retorció de frustración. «Te he dicho que se lo digas». Por fin habló, pero las palabras que salieron de su boca nos sorprendieron a todos. «Basta. Ya está». La habitación se quedó inmóvil. Vanessa parpadeó, atónita, como si no hubiera esperado resistencia. Samuel y yo cruzamos una breve mirada. La voz de mi hijo había vuelto, aunque solo fuera por un instante. Vanessa se recompuso enseguida. Se volvió hacia él con una frialdad calculada y se inclinó tanto que su susurro atravesó la habitación como una cuchillada. «¿Quieres que le hable de tu deuda?» Lucas se quedó congelado. Todo su cuerpo se tensó y la piel se le quedó sin color. Sentí un vuelco en el estómago. «Deuda». Esa palabra cayó sobre mí con un peso brutal y desconcertante. Miré a mi hijo, buscando respuestas en su rostro. Sus ojos bajaron al suelo, y la vergüenza pareció encogerlo por dentro. Vanessa se enderezó con los ojos brillándole de triunfo. «Sí», continuó, alzando la voz para que sus palabras llenaran toda la sala. «La deuda que tienes por culpa del juego. La deuda que yo te ayudé a ocultar, la deuda que jamás podrías pagar sin mí». Lucas cerró los ojos con fuerza, como si cada palabra de ella fuera un golpe físico. Y entonces lo comprendí con una claridad brutal. No estaba a su lado por lealtad. No repetía sus mentiras porque creyera en ellas. Estaba atrapado, acorralado, chantajeado. Mi hijo. Mi único hijo. Vanessa vio cómo esa comprensión aparecía en mis ojos y me dedicó una sonrisa fría y satisfecha. «Ahora lo entiendes», dijo. «Ahora sabes por qué no puede elegirte ni a ti, ni a Emily, ni a nadie más. Es mío». Lucas levantó un poco la cabeza al oír eso, con algo parecido a la humillación cruzándole el rostro. Entonces me miró, y en sus ojos había una súplica silenciosa, tal vez perdón, tal vez auxilio. Abrí la boca para hablar, pero Vanessa me cortó con un gesto seco. «Voy a llamar a la policía. Has entrado en nuestra propiedad. Has robado documentos. Estás inestable». Apretó los papeles contra su pecho como si fueran la última prueba que necesitaba. Lucas intentó detenerla. «Vanessa». Ella se giró hacia él. «No te atrevas. Es la única manera de proteger lo que es nuestro». Antes de que cualquiera de nosotros pudiera reaccionar, ya estaba marcando.
Se aseguró de que su voz temblara lo justo al hablar con la operadora, describiendo a un intruso, archivos robados, una situación peligrosa. Cada mentira salía de sus labios con una naturalidad ensayada. Sentí como un frío denso se me metía en los huesos. Estaba construyendo su versión de la realidad, una en la que yo era la amenaza. Y lo hacía con tanta seguridad que cualquiera al otro lado del teléfono la creería. Cuando colgó, el silencio llenó la habitación. Un silencio pesado, sofocante. Lucas seguía inmóvil, atrapado entre nosotros, con los labios entreabiertos, pero sin ser capaz de decir una sola palabra. Di un paso hacia él. «Hijo, escúchame». Pero el portazo de un coche fuera interrumpió mi frase. Luces rojas y azules se reflejaron en las ventanas. Vanessa soltó el aire con triunfo y se alisó la blusa. ¡Qué puntualidad tan perfecta! La puerta trasera se abrió y entraron 2 agentes, con las manos sobre el cinturón y la mirada recorriendo la escena. Uno de ellos se fijó en mí. «Señor, hemos recibido un aviso por allanamiento y robo de documentos». Vanessa me señaló con dramatismo. «Es él. Está inestable. Hay que sacarlo de aquí antes de que haga daño a alguien». Sentí que el mundo se inclinaba bajo mis pies. Uno de los agentes se acercó, con gesto firme pero no cruel. «Señor, por favor, gírese». Miré a Lucas, buscando cualquier señal de que iba a dar un paso al frente, de que iba a hablar, de que iba a detener aquello. Pero seguía inmóvil, paralizado por la culpa y el miedo. La mano del agente se posó en mi brazo. «Señor, gírese». Y cuando el metal frío de las esposas se cerró sobre mis muñecas, comprendí que Vanessa lo había orquestado todo a la perfección. Me había quitado mi casa, mi libertad y, peor aún, le había arrebatado la voz a mi hijo. Los agentes me sacaron de mi propia casa, con el metal apretándome las muñecas y el mundo reduciéndose a un túnel de humillación e incredulidad. Oía la voz de Vanessa a mi espalda, rebosante de una falsa preocupación, pidiéndoles a los agentes que tuvieran cuidado conmigo, como si yo fuera algún peligro impredecible. Lucas estaba en la puerta, pálido, con las manos temblando a los lados, pero no dijo nada. Ni una sola palabra. Me metieron en la parte trasera del coche patrulla. La puerta se cerró con un golpe seco, encerrándome en un silencio roto solo por el leve chisporroteo de la radio policial. A través de la ventanilla vi a los agentes hablando con Vanessa y con Samuel. Vanessa gesticulaba exageradamente hacia la casa. Samuel intentaba hablar, pero ella lo interrumpía una y otra vez. Me sentía indefenso, derrotado, atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Cuando el coche empezó a alejarse, otro vehículo frenó bruscamente a nuestro lado. La puerta del conductor se abrió de golpe y apareció Rebecca, con los tacones golpeando el asfalto con pasos rápidos y decididos. Levantó ambas manos. «Agentes, detengan ese coche ahora mismo». El vehículo policial se detuvo y luego retrocedió un poco hasta quedar a la altura de Rebecca. Uno de los agentes bajó. «Señora, esta es una situación activa». Rebecca lo cortó con una voz firme y poderosa. «Y están a punto de cometer un error gravísimo». Levantó su teléfono. «Tengo pruebas de que el señor Grant tenía pleno acceso a esa casa, incluidas llaves, recibos, documentación y confirmación en vídeo». El agente arqueó una ceja. «¿Vídeo?» Rebecca giró la pantalla hacia él para mostrarle una grabación. Estaba fechada el día anterior, tomada desde la acera de enfrente. La cámara de Caroline, instalada junto a su puerta principal, lo había captado todo. Yo abriendo mi propia casa con llave y entrando con total normalidad, sin llevar nada más que una pequeña bolsa. No había entrada forzada, ni allanamiento, ni comportamiento sospechoso. Rebecca avanzó las imágenes. Después se veía llegar mucho más tarde a Vanessa y a Lucas. Vanessa empujando la puerta de forma teatral para hacer parecer que había sido forzada, aunque ya estaba abierta. El agente estudió el vídeo con la expresión cada vez más tensa. Murmuró algo a su compañero. «Esto no encaja en absoluto con lo que ella ha declarado». Rebecca continuó, firme,
con tono profesional y seco. También tengo registros de propiedad que demuestran que el señor Grant sigue siendo el propietario legal. No se ha completado ninguna transferencia activa, así que tiene todo el derecho del mundo a estar dentro de esa casa. Cada palabra que pronunciaba era como un martillo resquebrajando las mentiras de Vanessa. El agente se volvió hacia mí. Señor, parece que ha habido un malentendido. Lo miré, todavía esposado, sintiendo una mezcla de alivio y amargura. Un malentendido. Aquello era una palabra demasiado suave. Rebecca dio un paso más cerca. Quítenle las esposas, por favor. Lo hicieron. La presión helada desapareció de mis muñecas, dejando marcas rojas sobre la piel. Me las froté sin pensar mientras Rebecca me apartaba un poco. Vanessa bajó furiosa por el camino de entrada. Tenía el rostro deformado por la rabia. Ella miente, espetó. Ese vídeo no significa nada. Está inestable. Está confundido. Rebecca ni siquiera la miró. Pero los policías sí. Intercambiaron una mirada que me hizo comprender que Vanessa acababa de cruzar una línea invisible con ellos. Una línea de la que ya no podría volver atrás. Uno de los agentes le preguntó directamente. «Señora, ¿nos dijo usted que había entrado por la fuerza?» Vanessa tropezó con sus propias palabras. Yo creí que sí. No estaba segura. Lo parecía. Su seguridad se resquebrajó por primera vez. El agente respondió con calma, pero con firmeza. Tiene que estar segura antes de hacer una denuncia así. Las declaraciones falsas malgastan recursos y pueden acarrear cargos. Vanessa abrió la boca, incrédula, pero antes de que pudiera recuperarse, los agentes ya se marchaban. Habían visto suficiente. Ella volvió a entrar en casa dando un portazo. Luca se quedó un instante más en el porche, con la mirada saltando entre yo y la puerta cerrada, pero tampoco dijo nada. Luego la siguió. Rebecca soltó el aire, dejando que parte de la tensión abandonara sus hombros. ¿Está bien? Asentí, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Sin decir una palabra más, me llevó a su despacho. La adrenalina se fue desvaneciendo por el camino, dejando paso al agotamiento. Cuando llegamos, abrió la puerta, me indicó que me sentara y abrió su portátil. «Tenemos que reorganizarnos», dijo. «De hecho, esto puede jugar a nuestro favor. La policía ya no considera a Vanessa creíble. Eso importará más adelante». Asentí, todavía tratando de asimilarlo todo. Rebecca abrió su correo para revisar los mensajes, pasando por notificaciones rutinarias hasta que un asunto concreto la hizo detenerse. La mano se le quedó inmóvil sobre el ratón. «Thomas». Hizo clic. El correo contenía varios archivos adjuntos, imágenes, capturas de pantalla y un pequeño vídeo. El mensaje no tenía texto en el cuerpo, solo una sola línea escrita: «Él tiene que saberlo». Rebecca abrió el primer adjunto. Era una foto de una solicitud de transferencia bancaria que yo nunca había visto, con una versión falsificada de mi firma. Otro mostraba un registro de conversación entre dos números en el que hablaban de acelerar los movimientos financieros antes de que el viejo lo complicara todo. Otro era un fragmento de audio en el que se oía la voz de Vanessa mencionando el mismo calendario que Rebecca ya había encontrado antes. Sentí que se me oprimía el pecho. Alguien tenía acceso a cosas que nosotros no teníamos. Alguien había estado vigilando muy de cerca a Vanessa. Alguien que quería verla al descubierto. Rebecca abrió el último adjunto. Un vídeo. En cuanto apareció el primer fotograma, se inclinó hacia adelante y su expresión pasó de la concentración al asombro. Su voz se volvió casi un susurro. Esto viene de alguien que no esperaba. Rebecca pulsó unas teclas y amplió el vídeo del correo anónimo. Yo me incliné hacia adelante, preparándome para cualquier nueva prueba que estuviera a punto de aparecer. Pero cuando la imagen se volvió nítida y comenzó el audio, se me quedó la respiración clavada en la garganta. La grabación, temblorosa, mostraba un rincón de mi propia cocina, mis armarios,
mi frigorífico, el borde de la mesa que Margaret y yo compramos hacía 30 años. Luego la voz de Vanessa llenó la habitación, afilada e irritada mientras hablaba por teléfono sin saber que la estaban grabando. Se está volviendo demasiado desconfiado, decía. Si no nos movemos más rápido, lo arruinará todo. Me da igual lo que piense Lucas. Esta es nuestra oportunidad. Su voz me atravesó como una hoja limpia entre las costillas. Pero no fue solo el contenido lo que me golpeó. Fue el ángulo. La posición baja, la ligera vibración de la imagen, como si quien sostenía el dispositivo tuviera unas manos pequeñas y nerviosas. Rebecca abrió el siguiente archivo. Una foto de un documento sobre la mesa de Vanessa, doblado por la mitad, pero lo bastante visible como para mostrar el borrador fraudulento de la transferencia con una versión falsificada de mi firma. Otro archivo era una captura de pantalla de un intercambio de mensajes entre Vanessa y alguien guardado como J, mensajes cortos sobre acelerar los plazos y asegurarse de que el viejo no se enterara. Pero lo que me rompió no fue la prueba. Fue el último archivo. Un último vídeo. Empezaba con un susurro apenas audible. Abuelo, tengo miedo, pero tengo que hacer esto. Las rodillas se me doblaron y me dejé caer en la silla. La cara de Emily apareció en pantalla, asustada, pero decidida. Tenía los ojos rojos, como si hubiera estado llorando. Estaba sentada en el suelo de su habitación, con la cámara apoyada en la rodilla. Mamá está haciendo algo malo, susurró. La he oído hablando por teléfono. He visto los papeles con tu nombre. Sé que está mintiendo. Sé que te está haciendo daño. Se percibía el miedo en su voz, temblorosa, pero firme. No quiero que te quite tus casas. No quiero que te aleje de mí. Miró nerviosa hacia la puerta. Voy a enviárselo a la abogada. Estoy usando mi correo del colegio porque mamá revisa todo lo demás. No quiero que lo descubra. No quiero que te metas en problemas. Sé que se va a enfadar conmigo, pero no me importa. Tú me enseñaste a ser valiente. El vídeo terminaba con ella secándose los ojos deprisa y susurrando, «Te quiero, abuelo». La pantalla se quedó en negro. Durante un largo momento no pude ni respirar. La mano se me fue a la cara por puro reflejo, como si así pudiera sostenerme, pero la emoción me golpeó demasiado rápido y demasiado hondo. Rebecca me miró en silencio, dándome espacio. La garganta se me cerró tanto que las palabras salieron apenas como un susurro. Mi nieta es más valiente que mi hijo adulto. La verdad de esa frase cayó sobre mí con toda su fuerza. Emily, con apenas 12 años, había hecho lo que Lucas no pudo, o no quiso hacer. Se había metido en peligro por mí, arriesgándose a la furia de su madre, a que la mandaran lejos, arriesgándolo todo, cosas que ningún niño debería tener que arriesgar jamás. Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. No rompí a sollozar, pero cayeron con fuerza, constantes, imposibles de contener. Me tapé los ojos con la mano, avergonzado y al mismo tiempo desbordado por el amor feroz que me llenaba el pecho. Rebecca alargó la mano hacia una caja de pañuelos, pero no dijo nada. Sabía que hay momentos demasiado grandes para las palabras. Seguía viendo la barbilla temblorosa de Emily, sus hombros pequeños pero firmes, la forma en que había susurrado «Te quiero, abuelo», como si no supiera si yo llegaría a ver su mensaje alguna vez. Cuando al fin recuperé la voz, sonaba más vieja de lo que recordaba. Rebecca, ella no debería haber tenido que hacer eso. Rebecca asintió. No debería. Pero lo hizo. Porque cree en usted. Porque sabe lo que está bien. Me dejó un momento más para recomponerme y luego volvió al correo. La valentía de Emily cambió por completo la dirección de todo lo que podemos demostrar. Las fotos, las capturas, las grabaciones, esto ya no son rumores ni suposiciones. Son pruebas concretas, con fecha y hora, de intención, de planificación y de fraude. Muestran las tácticas de Vanessa. Muestran sus mentiras. Muestran un patrón. Sentí una oleada de protección crecer dentro de mí. Vanessa no volvería a tocar a Emily. Ni ahora.
Ni nunca. La mantendré a salvo, dije en voz baja, casi más para mí mismo que para Rebecca. Pase lo que pase. La expresión de Rebecca se suavizó. Thomas, ya no está solo. Volvió a su portátil y abrió una pestaña más. Era una investigación de antecedentes que había empezado antes de que yo llegara. Hay algo más que necesito enseñarle. Me sequé la cara y me incorporé en la silla. ¿Qué es? Rebecca se acercó a la pantalla. Antes me preguntó si alguien podía planear algo así a largo plazo, si Vanessa era capaz de más de lo que sabíamos. Asentí despacio. Hizo clic en un archivo. Aparecieron varios documentos, expedientes judiciales y recortes de periódico. Distintos estados. Distintos años. El nombre de otro hombre. Otra disputa por propiedades. Otro desplazamiento repentino de activos hacia manos de Vanessa. Sentí como la respiración se me volvía lenta al ver cómo todo encajaba. Rebecca me miró con voz baja y deliberada. Ese correo anónimo no es la única sorpresa de esta noche. Vanessa tiene antecedentes. Las palabras de Rebecca cayeron sobre la habitación como un frío que se extiende despacio. Vanessa tiene antecedentes. No hablé. Ni siquiera respiré durante un instante. Me quedé completamente quieto mientras Rebecca abría otro archivo, con el resplandor de la pantalla iluminándole el rostro con una luz blanca y dura. Después giró un poco el portátil hacia mí. El primer documento era una demanda judicial de casi 12 años antes, procedente de un condado de otro estado. El demandante era un hombre cuyo nombre no me sonaba de nada. Al lado, en letras destacadas, aparecía el nombre de la demandada. Vanessa Hall. No Hall Grant. Solo Hall. Sentí que el estómago se me caía al vacío. Rebecca comenzó a leer en voz baja, dejándome absorber cada palabra a mi propio ritmo. El demandante alega coacción financiera, transferencia fraudulenta de bienes compartidos y autorizaciones falsificadas. Bajó un poco más. El demandante refiere angustia emocional, aislamiento y manipulación durante el matrimonio. Abrió el relato adjunto. El texto era largo, desordenado, escrito por un hombre que sonaba desesperado por conseguir que alguien le creyera. Leí por encima la primera página, y cada línea me apretaba algo dentro del pecho. Mi esposa controlaba cada decisión financiera, cogió mis documentos de propiedad, decía que yo estaba confundido y amenazaba con marcharse con todo. Aquellas frases me resultaban tan familiares que me pusieron la piel de gallina. Era como leer un borrador anterior de lo que me estaba haciendo a mí ahora. Pero la siguiente frase me cortó la respiración de otra manera. Falsificó mi firma en varios documentos que descubrí más tarde, después de recibir avisos de embargo. El pulso me golpeó con fuerza. Avisos de embargo. Transferencias fraudulentas. Acusaciones de confusión. Era el mismo plano. El mismo patrón. El mismo guión que llevaba años ensayando. Rebecca abrió otro documento. Esta vez era una carta del abogado de aquel hombre dirigida al secretario del condado. Adjunta iba una copia de la firma de su carnet de conducir, junto a la firma de un acuerdo de transferencia que Vanessa había presentado. La diferencia era brutal, dolorosamente evidente incluso para alguien sin experiencia. La falsificación se inclinaba en la misma dirección que la firma imitativa que había usado en mis documentos. Cuando por fin conseguí hablar, la voz me salió espesa. Ya lo había hecho antes. Rebecca asintió despacio. Eso parece. Golpeó ligeramente la pantalla con el dedo. Y usó exactamente los mismos métodos. Hizo clic de nuevo y apareció una cronología financiera que el abogado anterior había elaborado. En menos de 3 meses de matrimonio, Vanessa sacó el nombre de su marido de 2 cuentas y añadió el suyo a la escritura de una cabaña de vacaciones. En menos de 6 meses, presentó una demanda por incapacidad después de que él contara a su familia lo que estaba ocurriendo. En menos de un año, había movido casi todos sus activos líquidos. Las manos se me cerraron en puños sin darme cuenta. Era como ver cómo se le caía la máscara del rostro. Oí mi propia voz,
baja y ronca. ¿Qué le pasó? Rebecca dudó. No estaba segura de cuánto enseñarle, pero necesita saberlo. Abrió un recorte de periódico. Titular: Hombre local hospitalizado tras una crisis nerviosa. El artículo decía que lo habían encontrado caminando desorientado por el arcén de una carretera rural, asegurando que su esposa estaba intentando robarle la vida. Ya no tenía dinero en sus cuentas, ni propiedades, ni pruebas legales de que le hubieran robado nada, porque todos los documentos llevaban una firma que parecía ser la suya. Exactamente la trampa que ella había estado preparando para mí. Tragué saliva con la garganta seca. ¿Se recuperó? La expresión de Rebecca se ensombreció. Un recorte posterior respondió por ella. Hombre muere por aparente fallo cardíaco meses después de presentar la demanda de divorcio. Pero el artículo no mencionaba la ruina financiera. No mencionaba los documentos falsificados. Y desde luego no mencionaba a Vanessa. Solo decía que había muerto tranquilamente en su casa. Me quedé mirando la pantalla en silencio. No había habido nada tranquilo en lo que ese hombre había vivido. Sentí náuseas. Rebecca continuó con suavidad. Su hermana escribió una declaración después de su muerte insistiendo en que él estaba perfectamente antes de conocer a Vanessa. Dijo que era trabajador y cuidadoso con el dinero, pero que cambió después de casarse con ella. La última frase de la declaración de su hermana hizo que la habitación volviera a inclinarse. Quedó aislado de toda la familia, insistiendo en que no le permitían contar lo que estaba ocurriendo hasta que ya era demasiado tarde. Aislado. Yo llevaba meses sintiendo esa misma presión. Vanessa cortando las visitas de Emily. Vanessa torciendo la voz de Lucas, empujándolo a repetir frases que no eran suyas. Sabía que él no escogía aquello. Vanessa controlando mi acceso a los documentos. Vanessa diciendo que olvidaba cosas que jamás olvidé. Vanessa montando escenas para hacerme parecer confundido. Vanessa presentando relatos falsos ante la policía. Cada detalle coincidía. Cada táctica era la misma. Rebecca se echó hacia atrás y me dejó asimilarlo. No estaba improvisando con usted, Thomas. Estaba repitiendo un patrón. Un patrón que ya había usado antes, un patrón que había perfeccionado. Rebecca abrió otro archivo. Esta vez era una carta escaneada del terapeuta de aquel hombre, escrita después de su crisis. El paciente expresa un miedo extremo a decepcionar a su esposa. El paciente cree que ella es capaz de arruinarle la vida con una firma. Rebecca levantó la vista. ¿Le suena de algo? Cerré los ojos un momento, intentando controlar el temblor que había empezado en mis manos. Cuando volví a abrirlos, ella me observaba con una mezcla de compasión y preocupación. Susurré: ¿cómo consiguió salirse con la suya? Rebecca suspiró. El abogado de ese hombre lo intentó, pero sin los documentos originales, sin pruebas de las falsificaciones y sin testigos dispuestos a dar la cara, todo se vino abajo por tecnicismos. La manipulación era invisible sobre el papel, pero el daño era real. Entrelazó las manos. Y ahora te lo está haciendo a ti. Lo había ensayado. Sabía exactamente cómo aislarte, cómo manipular a tu hijo, cómo imitar tu firma, cómo echarte de tu propia casa, porque ya lo había hecho antes. Sentí el estómago revolverse con violencia. Notaba las paredes de la habitación cerrándose a mi alrededor. Era como si el aire se hubiera vuelto tan denso que uno pudiera ahogarse en él. Pensé en Lucas, frágil, avergonzado, atrapado. Pensé en Emily, valiente, temblando, haciendo todo lo posible por protegerme. Pensé en Margaret, viendo el peligro mucho antes que yo, escribiendo advertencias en su diario, creando cláusulas de protección, escondiendo los originales en un lugar al que solo el amor podía llegar. Y entonces entendí por qué. Margaret no solo había presentido que algo iba mal. Había reconocido un patrón, uno que ya había destruido la vida de otra persona. Un escalofrío lento me recorrió la espalda. Me agarré al borde del escritorio de Rebecca para no tambalearme. Ella me observó con atención. «Thomas, ¿estás bien?»
Intenté hablar, pero las palabras me salieron huecas. ¿Cuántas familias ha destruido? Me quedé sentado en el despacho de Rebecca mucho tiempo después de que los documentos sobre el pasado de Vanessa empezaran a emborronarse ante mis ojos. El horror de lo que le había hecho a aquel otro hombre se me pegó como una segunda piel. El mismo plan. La misma crueldad. La misma precisión helada. No era suerte ni casualidad que hubiera estado a punto de triunfar conmigo. Era experiencia. Antes había ensayado con otro. Y ahora, con los originales que Margaret había escondido, con las valientes pruebas de Emily y con el apoyo de Samuel, por fin tenía el comienzo de un camino hacia adelante, un camino hacia la justicia. Pero la justicia nunca es sencilla. Y las horas previas a la vista judicial me lo dejaron más claro que nunca. Cuando salí del aparcamiento del juzgado al aire húmedo de la mañana de Florida, una figura conocida corrió hacia mí. Lucas. Parecía más delgado que la última vez que lo había visto. Tenía ojeras profundas y la ropa algo arrugada, como si no hubiera dormido. Papá, por favor, escúchame, dijo, y la voz se le quebró antes siquiera de llegar hasta mí. Dejé de andar. Se quedó delante de mí, con las manos temblando y el arrepentimiento marcado en cada línea del rostro. No sabía lo que estaba haciendo, te lo juro. Pero ahora está entrando en pánico. Está aterrada. Quiere que te convenza para que lo dejes todo. Se le cortó la respiración. Por favor, no sigas adelante con esto. Mi corazón se rompió por él y al mismo tiempo se endureció. Él no era el villano. Era daño colateral. Un hombre aplastado por el peso de las deudas, la manipulación y el miedo. Pero había tomado decisiones. Decisiones que me habían destrozado. Hablé con cuidado, manteniendo la voz firme aunque el dolor me apretara el pecho. Lucas, estuviste a su lado mientras destruía a nuestra familia. Creíste sus mentiras. Dejaste que me echara de mi propia casa. Hice una pausa, dejando que la verdad se posara entre nosotros. La elegiste a ella por encima de la verdad. Su rostro se desmoronó. Papá, ella me decía que estabas confundido, que olvidabas las cosas. Yo pensaba que te estaba protegiendo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero yo no podía permitirme ceder. No entonces. No antes de que saliera toda la verdad. Negué despacio con la cabeza. No se trata de castigarte. Se trata de detenerla. De proteger a Emily. Él respiró con dificultad, los hombros hundiéndose hacia adentro. Luego se apartó a un lado, derrotado, y susurró, «Lo siento». Pasé junto a él hacia la entrada del juzgado, con el sonido de su llanto ahogado siguiéndome como una sombra. Dentro de la sala, el ambiente estaba cargado de tensión. Vanessa estaba sentada en su mesa, impecable con un traje azul claro y el gesto controlado, aunque sus ojos se movían de un lado a otro como los de un animal acorralado. Su abogado se inclinaba hacia ella, susurrándole estrategias. Rebecca estaba sentada a mi lado, tranquila y concentrada. A Emily no le permitieron entrar en la sala, pero yo sentía su valentía como una mano apoyada en mi hombro. El juez Ellis entró y todos nos pusimos en pie. Comenzó la vista. El abogado de Vanessa fue el primero en levantarse. Su señoría, solicitamos el embargo inmediato de todos los bienes del señor Grant, incluidas las 5 propiedades de Florida y cualquier cuenta fiduciaria asociada. Mi pulso se estabilizó. Estaban usando la desesperación como arma final. Obviamente, continuó el abogado, dada la cuestión aún abierta sobre la estabilidad mental del señor Grant. Rebecca se levantó. Objeción. No existe ninguna prueba de disminución de capacidad, y vamos a presentar documentación que demuestra exactamente lo contrario. El juez Ellis asintió. Se acepta la objeción. Proceda con cuidado, letrado. El abogado de Vanessa se aclaró la garganta y siguió con la solicitud. Pero antes de que pudiera sentarse, Rebecca volvió a ponerse en pie. Su señoría, antes de que se tome cualquier decisión sobre los bienes, el tribunal debería revisar la documentación rectora del fideicomiso.
Se acercó al estrado y entregó al juez Ellis un dossier grueso. Estos documentos muestran con claridad que el señor Grant y su difunta esposa establecieron un fideicomiso. Según sus términos, lanzó una mirada hacia mí y luego hacia Vanessa. Todo el control pasó automáticamente a la nieta. El juez Ellis repasó las páginas y alzó ligeramente las cejas. Entonces, ¿la menor ostenta el control? Rebecca asintió. Sí, su señoría. Emily Grant es la fiduciaria legal de todas las propiedades y activos financieros vinculados al legado Grant. La sala entera quedó en silencio. Hasta el aire pareció detenerse. La expresión de Vanessa tembló. Primero sorpresa, luego incredulidad y después una rabia tan afilada que parecía que se le estuviera agrietando la cara. Se puso en pie de golpe. Eso es imposible. Es una niña. No puede. El juez Ellis levantó una mano. Siéntese, señora Hall Grant. Ella volvió a sentarse con rigidez, apretando tanto la mandíbula que desde mi sitio podía ver cómo se le marcaban los músculos. Rebecca regresó a nuestra mesa y me hizo una leve señal con la cabeza. Era mi turno. Me levanté despacio, sintiendo en el bolsillo el peso del sobre de Margaret y algo más en la chaqueta, la pequeña memoria USB que Rebecca me había pedido que llevara. Thomas, dijo el juez, puede hablar. Caminé hasta el estrado con unos pasos más pesados de lo normal. Cuando llegué ante el juez Ellis, dejé la memoria USB sobre la mesa con cuidado. Su señoría, dije, este es el último mensaje de mi esposa. Su voz, sus planes, sus intenciones. Lo grabó meses antes de morir. Quería proteger a nuestra familia del engaño. Sentía la mirada ardiente de Vanessa clavada en mi espalda. El juez Ellis miró primero la memoria y luego a mí, calibrando la gravedad de lo que acababa de poner en sus manos. Después se volvió hacia el alguacil. Póngalo. El alguacil introdujo la memoria en el sistema multimedia del tribunal. La sala se oscureció un poco mientras la gran pantalla cobraba vida. Todas las personas presentes se inclinaron hacia adelante. Rebecca, Samuel, Lucas, incluso Vanessa, a pesar de sí misma, con los ojos abriéndose de pánico mientras brillaba la pantalla. El juez Ellis pulsó reproducir. Apareció la primera imagen. Un murmullo ahogado recorrió la sala, y el mundo pareció contener la respiración. La pantalla se iluminó del todo, y allí estaba ella. Margaret. No la versión frágil que sostuve entre mis brazos en sus últimos meses. No el rostro cansado que luchaba en silencio contra el dolor. Sino la mujer que yo recordaba de años atrás. El pelo peinado con cuidado sobre los hombros, la blusa impecable, la postura recta a pesar de la enfermedad que seguramente ya intuía. Estaba sentada en el despacho de Rebecca, con las manos sobre el regazo y la mirada firme y clara. Thomas, mi amor, empezó, con una voz lo bastante cálida como para detenerme la respiración. Si estás viendo esto, es porque intentó arrebatártelo todo. Un murmullo recorrió la sala. Incluso el juez Ellis se inclinó un poco hacia adelante. Margaret continuó sin vacilar. No sé cuánto tiempo me queda y no quiero desperdiciarlo preocupándote. Tú siempre creíste que la gente tenía buenas intenciones. Incluso cuando no las tenía, confiabas demasiado fácilmente y por eso necesito que me escuches. Se me cerró la garganta con fuerza. Miraba al frente, pero yo sentía que me estaba mirando a mí, atravesando el tiempo con la misma dulzura de siempre. No sé cuándo actuará, dijo Margaret en voz baja. Pero sé que lo hará. Hizo una pausa y soltó el aire despacio. Vanessa ha estado estudiando nuestros bienes. Ha estado observando cómo manejas los documentos, observándote demasiado de cerca. Su tono no se elevó por rabia. Se volvió más profundo por convicción. La he visto revisar nuestros archivos privados, hacer preguntas que ninguna nuera debería hacer, elegir los momentos en que estás cansado, distraído, cuando confías en ella. Sentí el pecho tensarse. Rebecca me miró con los ojos llenos de compasión. Margaret siguió, con la voz inquebrantable. Planea quedarse con lo que construimos, con lo que ahorramos, con lo que soñamos dejar a nuestros nietos.
Puede que tú aún no lo veas, pero yo sí. Bajó la mirada un instante, reuniendo fuerzas. Luego volvió a alzar la barbilla. Creé cláusulas de protección. Escondí los documentos y se lo dije a Samuel porque es la única persona en la que confío, aparte de ti. Su voz se suavizó. Protegente, Thomas. Protege a Emily. Ella es el corazón de esta familia. Sentí los ojos arder. Margaret parpadeó despacio, con una expresión cálida y resuelta. Te quiero. Siempre te he querido. Y estoy luchando por ti, aunque ya no pueda estar ahí. La imagen cambió de repente. Apareció una nueva grabación. Esta vez era Vanessa, recogida por uno de los registros de audio del altavoz inteligente. Su voz era inconfundible, captada a mitad de una conversación. No va a durar mucho, dijo, con el tono empapado de impaciencia. ¿Para qué esperar? Un jadeo colectivo llenó la sala. Vanessa se puso en pie de un salto. Eso está sacado de contexto, gritó. Yo nunca. El juez Ellis golpeó una vez con el mazo. Siéntese, señora Hal Grant. Pero Vanessa no se sentó. Se volvió hacia su abogado con los ojos desorbitados. Han manipulado el audio. Ellos. Su abogado se pasó una mano por la cara y soltó el aire, como si ni él mismo pudiera salvar aquello ya. Rebecca se levantó con calma. Su señoría, los metadatos del audio han sido verificados desde múltiples dispositivos, incluidas grabaciones de terceros y archivos con sello temporal del sistema inteligente de la vivienda Grant. Es auténtico. El juez asintió con expresión sombría. Vanessa por fin volvió a sentarse, con el rostro completamente descompuesto. La sala estaba cargada de electricidad, esperando el siguiente movimiento. El juez Ellis se volvió hacia mí. Señor Grant, ¿tiene algo más que presentar? Tragué saliva. No, su señoría. Margaret ya ha dicho todo lo que importaba. Él asintió con solemnidad. Luego dirigió toda su atención hacia Vanessa. Señora Hal Grant, las pruebas presentadas ante este tribunal son contundentes, perturbadoras y consistentes. Levantó el paquete de documentos y dio unos golpecitos controlados sobre la pila. Tenemos firmas falsificadas, borradores de transferencias fraudulentas, grabaciones secretas que muestran una intención clara, un patrón documentado de coacción. Hizo una pausa, dejando que cada palabra calara. También tenemos testimonios que demuestran que una víctima anterior sufrió la ruina financiera en circunstancias idénticas. Los labios de Vanessa se entreabrieron, pero no salió ningún sonido. Su abogado le puso una mano en la manga, suplicándole en silencio que no hablara. El juez Ellis continuó. Sus actos demuestran fraude premeditado, coacción y falsificación. Por lo tanto, este tribunal dicta las siguientes medidas. Los hombros de Vanessa se encogieron, como preparándose para el impacto. En primer lugar, todas las transferencias de propiedades intentadas quedan anuladas. Todos los activos vuelven al control del fideicomiso familiar Grant, bajo supervisión de la fiduciaria Emily Grant. Cerré los ojos un instante, abrumado por el alivio. En segundo lugar, el tribunal concede una orden de protección inmediata que le prohíbe a usted, señora Hal Grant, acercarse al señor Grant o a su nieta. Vanessa inhaló de golpe, con los ojos muy abiertos por el horror. En tercer lugar, dada la gravedad de las pruebas y dada la amenaza que usted ha supuesto para miembros vulnerables de la familia, percibí el cambio en el tono del juez antes incluso de que pronunciara las palabras, queda usted detenida, a la espera de juicio, por fraude, falsificación y coacción criminal. La sala estalló en murmullos contenidos mientras el alguacil avanzaba. Vanessa empezó a retroceder en la silla. No pueden hacer esto. Lucas se levantó de un salto. Vanessa. Ella se volvió hacia él con el rostro deformado. No te quedes ahí parado. Diles algo. Diles algo. Pero Lucas no se movió. No habló. Solo la miró con una expresión devastada, como si estuviera viendo su verdadera cara por primera vez. El alguacil le sujetó las muñecas.
Vanessa soltó un grito, crudo y furioso, pero la sala se lo tragó entero. Se la llevaron hacia la puerta lateral, con sus gritos apagándose por el pasillo. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, un silencio llenó la sala. Un silencio que se sentía como liberación, como aire volviendo por fin a unos pulmones asfixiados durante meses. El juez Ellis me miró con una suavidad que no esperaba. Señor Grant, por la presente se le restituye como legítimo guardián de sus propiedades, y el tribunal reconoce a su nieta como beneficiaria protegida. Asentí, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. Se levanta la sesión. El mazo cayó. Rebecca me tocó el brazo. Justicia, susurró. Por fin. Salimos juntos. La luz del sol se sentía distinta, más cálida, más estable, como si el propio mundo hubiera vuelto a colocarse en su sitio. Bajé los escalones del juzgado despacio, sintiendo con cada paso que regresaba a una vida que había creído perdida. Al llegar abajo me detuve. La brisa me rozó el hombro con la suavidad de una mano que conocí muy bien. Alcé la mirada al cielo. Lo logramos, Margaret. En los días que siguieron al veredicto, me descubrí regresando una y otra vez a los lugares tranquilos que Margaret amaba. Caminé por el jardín que ella había cuidado con tanta fidelidad, toqué los pétalos de sus rosas y me senté en el porche donde habíamos pasado tantas tardes planeando un futuro que estuvo a punto de sernos robado. El peso que había cargado durante meses empezó a levantarse, sustituido por una fuerza más serena y silenciosa. Emily venía casi todos los días después del colegio, corriendo a abrazarme como si temiera que pudiera volver a desaparecer. Me preguntó cuándo empezaríamos a arreglar las antiguas casas de vacaciones, y le dije que empezaríamos cuando ella estuviera preparada, porque esos lugares ahora pertenecían a su futuro, no a la oscuridad que Vanessa había intentado sembrar. Lucas se mantuvo alejado durante un tiempo, inseguro sobre cuál era su lugar en una familia que casi había ayudado a destruir. Cuando por fin vino a verme, se quedó en el porche con las manos en los bolsillos, incapaz de sostenerme la mirada. Pude ver la culpa sobre sus hombros, pesada y real. Lo único que le dije fue que sanar llevaría tiempo, pero que yo no le cerraría la puerta. La gente falla, las familias se rompen, pero a veces también se reconstruyen, pieza a pieza. Una mañana encontré la tecla del piano que Margaret siempre tocaba primero y la volví a pulsar, abriendo el compartimento oculto igual que el día en que encontramos su último regalo. Dejé los originales dentro un instante, apoyando la mano sobre el panel en silencio, agradecido. Margaret había luchado por nosotros mucho antes de que supiéramos que necesitaríamos esa lucha. Espero haber honrado su fuerza con la mía. Y ahora, al compartir esta historia, quiero pedirte a ti, que la estás escuchando, que pienses en esos momentos de tu propia vida en los que tuviste que elegir entre el silencio y la verdad. ¿Has visto alguna vez a alguien intentar aprovecharse de un familiar? ¿Te has visto obligado a defenderte cuando nadie te creía? Me encantaría conocer tus pensamientos y tus experiencias en los comentarios. Tus historias ayudan a otras personas a encontrar valor en sus propias batallas. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete y compártela para que más gente pueda escuchar mensajes de resiliencia, justicia y la fuerza que encontramos cuando nos negamos a rendirnos.